Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos, ¿verdad? Bienvenidos a la Iglesia Filadelfia de Dios, a todos los que nos están viendo por medio del internet, mis hermanos. Amén. Dios nos los bendiga, ¿verdad? Síganos, hermanos, síganos en la predicación. Agarre su Biblia, mi hermano, agarre su Biblia y agarre su Biblia, hermano, y síganos, ¿verdad? Y usted mismo juzgue, ¿verdad? Si se va a predicar herejía o verdad. Pero sí le digo una cosa: en la Iglesia de Filadelfia de Dios se predica la verdad. Así, hermanos, váyanse al libro de los Hebreos, capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 12 al 13, y el título de esta predicación se llama, mis hermanos, ¡oh, qué sorpresa! Dios los bendiga. Wow. Dios los bendiga. Bienvenidos, mucho gusto verlo, hermano. El título de la predicación se va a llamar Dios todo lo ve. ¿Quién cree aquí que Dios todo lo ve? Dios. A ver, levante su mano que cree que todo Dios lo ve. Amén. Aleluya. Entonces estamos de acuerdo en que Dios todo lo ve. Amén. Y lo vamos a ver por medio de la Escritura, que lo confirma así, ¿verdad? Entonces, ese es el título. Entonces dice de esta manera. Ya están en el 4.12, Hebreos 4, dice así. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, mis hermanos, nosotros como seres humanos no conocemos ni a nuestra propia madre. Ay, ¿qué está diciendo el pastor herejía? No. Hermano, usted conoce nomás el carácter que le ha mostrado su madre. Pero lo aseguro que si tú hablas con tu papá, te puede decir secretos que conoce de tu madre que tú no conoces. O viceversa. Puedes hablar con tu madre y te va a decir cosas de tu papá que te dices, no es cierto. Imagínate tú, el Dios que todo lo ve, conoce exactamente el carácter perfecto del hombre. O sea, no que el hombre sea perfecto, sino que conoce la perfección, cómo somos cada uno. Amén. Por eso es que Él, en su palabra dice en el libro de los Salmos, Salmos 101 en adelante, dice que Él está atento, ¿verdad? Y que tiene los ojos puestos en los justos del tiempo. ¿Por qué? Porque Él está cuidando tu manera de actuar y está cuidando nuestra manera de pensar. Por eso es que nos dijo la Escritura que nosotros digamos: reprendo, reprendo, reprendo. Donde nosotros nos miramos en el resto del día, mis hermanos, como cristianos, los que amamos a Dios, yo cuando menos, ¿cuántas veces creen que me estoy reprendiendo al día? Que se me viene un pensamiento inmundo y lo reprendo. Rápido digo, no, este pensamiento no lo acepto, porque viene de la carne, no del Espíritu. Ahora, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu humano, porque el Espíritu humano, sepan ustedes que siempre está en santificación. El Espíritu humano, la mayoría de veces está en santificación. ¿Por qué? Porque Dios, cuando viene a ti, viene directo al Espíritu humano, porque la carne es pecaminosa. Por eso nosotros en estos tiempos, mis hermanos, miramos diferentes iglesias cristianas donde el pastor ya tuvo sexo con tal hermano, o tal hermano ya anda queriendo conchavar a cualquier hermano. ¿Por qué? Porque la carne está pecaminosa, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Pero cuando el hombre empieza a ser un adorador, y un adorador, y un adorador, es donde la carne se va impregnando con el Espíritu. Se va impregnando hasta que llegan a ser una sola carne. Entiendan esto. Nosotros creemos en el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Pero son tres personas distintas, pero están impregnadas en un solo pensar y en un solo actuar. Y así nos quiere Dios a nosotros. No nos quiere divididos. Donde hay tantas denominaciones, que aquel es cristiano, pero es cristiano solo Jesús, que aquel es cristiano, pero aquel es bautista, y que aquel es este, y que aquel es esto, y está también el cristiano católico. Pero al fin, todos divididos. Y decimos, somos hermanos. Y hipócritas es lo que somos. ¿Saben por qué? Porque estamos divididos. Y Dios no nos quiere divididos. Dios nos quiere como un solo cuerpo. Nos quiere juntos. Nos quiere en santidad. Mas sin embargo, nosotros no lo estamos haciendo. Por eso aquí dice bien claro, ¿verdad? Que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que, pues hermanos, les voy a decir un secreto que ya se lo he dicho a la iglesia. ¿Cómo crees tú que Dios sabe todos tus pensamientos? A través del Espíritu. A través de tu espíritu Él sabe dónde estás. A través de tu espíritu sabe lo que estás pensando. Es como la computadora. ¿Cómo creen que viene un técnico y él quiere saber todo lo que has visto? Se mete al disco duro y ahí está todo. No importa que tú hayas ya borrado la introducción de la computadora, ¿verdad? Pues si viene un técnico y chequea y se va al disco duro, ahí va a decir, este bárbaro ha visto todo esto. Así Dios. Dios por el Espíritu sabe todo, todo. ¿Sí me entienden? Porque Él es Dios. Y como todos tenemos Espíritu y somos su creación, por el Espíritu que mira, es uno de los lentes de Dios, es uno de los ojos de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, Él penetra todo. ¿Qué quiere decir penetra? Que Él no lo detiene en la carne. Tu carne no lo detiene de que Él mire tus pensamientos. Penetra el alma. O sea, ¿qué quiere decir? Que penetra tus pensamientos, penetra tu sufrimiento, penetra tu alegría. Todo. Él sabe por qué estás alegre, por qué estás triste, por qué estás sufriendo. Sabe todo. Todo. No hay nada descubierto ni cubierto para Él, porque para Él todo está en su, todo lo mira. Entonces, muchos cristianos a veces pensamos que Él no nos va a ver. Estamos en el trabajo y dicen, ¿qué tiene que yo diga esta mala palabrita? Que acabo es una palabra blanca, una mentirita blanca. Si la digo, pues aquí no está el pastor, no está un hermano de la iglesia. Ay, porque Dios a lo mejor puro cuento, ni no va a ver, hombre. ¿Cuánto? Si Dios te está viendo, Dios te está escuchando todos tus pensamientos, porque es Dios. Él llena toda la tierra, Él llena todo el universo, Él está donde quiera. Y en el Antiguo Testamento miramos a unos judíos así, que pensaban, ¿verdad?, que Dios no los iba a ver. Ellos pensaban que Dios no iba a ser capaz de mirarlos, porque pensaban que Dios ya había dejado la tierra. Por favor, si Dios carga la tierra en su mano, mira, es como una pulguita para Él. Dios puede tomar la estatura que Él quiera, porque Él es Dios. ¿Cuántos han visto ángeles aquí? Levanta la mano el que ha visto un ángel. ¿Tú miraste ángeles de diferente tamaño? Ahora, yo también he visto ángeles. Mis hermanos, si un ángel se incorpora aquí para que tú lo mires en una forma de visión, tú vas a mirar un ángel, hermano, pero tú vas a mirarlo de acuerdo a como el ángel quiere que tú lo veas. Imagínate Dios. Eres poderoso, gigante. No podemos esconder nuestros pensamientos ni nuestros planes, los podemos esconder de Él, porque Él es un Dios vivo, un Dios poderoso. Nadie se lo puede esconder. Por eso con su palabra dice, si subieras hasta las estrellas, dice, tallate de derribaré. Y si te metieras entre las rocas o en las cabañas, dice, de allí te sacaré. O sea que, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? La esencia ahorita en esos tiempos, mis hermanos, ellos están cambiando. Muchos de los millonarios están diciendo, no, pues, y se viene la tercera guerra mundial. Yo voy a la luna. Ya tengo el ticket comprado. Yo no voy a Marte. Pues desde acá dice el Señor, te voy a derribar. Conmigo no vas a jugar. Así que los millonarios que están escuchando y que son ateos, que digan, ¿qué me van a hacer a mí? Ya voy para allá, ya estoy almacenando cosas allá, voy para allá. Se te está olvidando la justicia de Dios, que de Dios nada se escapa a nadie. Nadie.
No ha nacido ni un ser humano, hermano. Oigan lo que voy a decir, que se haya burlado de Dios. Ni ha nacido un demonio. O sea, no, ni siquiera. Dios hizo los ángeles y de ahí nacieron los demonios por el pecado. De los ángeles se derivaron los demonios por el pecado. Ni siquiera ha habido un demonio, mis hermanos. Ni uno. Que diga, Dios no lo va a ver. Los demonios, ellos saben que Dios todo lo ve. Ellos saben que todo lo mira. Por eso es que cuando Jesús fue a Gadarea, iba en aquella barquilla con sus apóstoles, mis hermanos, y llega a Gadarea y ve tu ganadero endemoniado, en la cual este ganadero dice la Biblia que andaba completamente desnudo, lo ataban con grillos, o sea, que le ponían cadenas, ¿verdad? Y rompía las cadenas de tanta fuerza que tenía, porque tenía legiones. Una legión está compuesta por 3,000 en adelante, de acuerdo a una legión de soldados romanos, ¿verdad? Entonces tenía legiones. Cuando Jesús llega, rápido corre este endemoniado, corre Jesús y le dice que venía a hacer antes del tiempo, que venía a torturarlos. Sabían quién era, sabían que era Jesús, sabían que no se podían esconder de él. Y Jesús, ¿qué hizo? Liberó a ese hombre y sacó la legión de demonios. Nadie se puede esconder. Por eso cuando un ministro, un pastor está haciendo una liberación de alguien, está sacando un demonio de ahí, el ministro está sacándolo, pero el Espíritu Santo le está revelando si esa persona quedó libre o no. Porque tú eres una persona sin poder, pero él tiene todo el poder. Y el ministro dice, ahí está tu un demonio. Pero porque el Señor se lo está mostrando. Entonces, hay muchos cristianos que ahorita se esconden detrás de una mentira. ¿Sí me entienden? Se esconden detrás de una mentira diciendo yo soy cristiano y yo soy cristiano. Pero por una parte sus actos son anticristianos. Sus actos son de una persona que no ama a Dios. Es como el que dice, yo amo a mi esposa. Cuidado y hable más de mi esposa. Pero mira una mujer bonita. Y si esa me dijera que sí, me voy tras de ella. ¿Dónde está tu amor, pues? ¿Dónde está el amor que tienes a la mujer? Ya la vas a traicionar. Bueno, si vas a traicionar a la mujer, no vas a traicionar a Dios. ¿Sí me entienden? Tenemos que tener cuidados como hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien comerse, a quien devorar. ¿Por qué? Porque Él nos odia. Entiendan una cosa. Jesús le dijo a los apóstoles, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, muchos lugares donde vivir. Dice, ahí voy a prepararles un lugar, ¿verdad? Se fue Jesús, habló con el Padre, aunque claro, el Padre ya sabía todo. Habló con Él, nos preparó ese lugar y esos lugares nos están esperando a nosotros. Y en ese lugar, ¿qué está? Estaba hablando de quién, de la Nueva Jerusalén, mis hermanos. Ahora, ¿por qué el diablo está enojado? Porque Él mismo dejó esos lugares, quedó solo. Nosotros vamos a llenar esos lugares. El demonio dejó todo allá, dejó su lugar. Ahora, son millones de demonios que dejaron su lugar. Y somos millones los que nos vamos a ir con Dios. Vamos a llenar esos lugares, vamos a llenar esas moradas. ¿Sí me entienden? Por eso es que nos odia. Porque le dimos una patada y no nos a su lugar de Él. ¿Sí me entienden? Es que nosotros como seres humanos, imagínate que eres supervisor en tu trabajo y entra uno nuevo ahí y llega la dueña y te dice, ¿sabes qué? Le dice al supervisor, va a ocupar tu lugar, tú vas a ser trabajador. Hacen que bien feo. Y si no tienes a Cristo, vas a odiarlo. Pues así, imagínate los demonios siendo demonios. Él nos odia. El demonio era el que se encargaba en el cielo de la alabanza, de la adoración. Y ahora ¿quién es? El Espíritu Santo. O sea, que se encarga de la alabanza y la adoración, nos usa a nosotros para hacerlo. Por eso es que Satanás nos odia. Nos odia con odio jarocho, mis hermanos. No nos quiere. Pero también correspondido. No, tampoco lo queremos. ¿Verdad que no? Bueno, dice. Entonces leímos, voy a leerlo de otra vez donde dice, para ubicarnos donde nos quedamos, para no perdernos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Dice, y no hay cosa creada, en el 13, y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Él estaba hablando. O sea, no hay una cosa viva que
Que Dios no sepa, mira, tanto que cuando Dios estaba hablando con Job, Dios le habló de los burros. No estaba hablando de nosotros, porque me estoy hablando de los burros, ¿verdad? Dios le habló de los burros monteses, cómo Dios los sustentaba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe aún los pensamientos de los animales. Dios sabe la intención de un animal. Por eso cuando Daniel, mis hermanos, Daniel paró en el foso de los leones, ellos estaban mansitos. El Señor sabía que traían hambre y conocía los pensamientos de los leones. Y el Señor tuvo que descender y cerrarles la boca. Y los leones quedaron tranquilitos. Me imagino que Daniel dijo, voy a vivir bien a gusto. Se acostó hasta en los leones, yo creo ahí, al frío, contento, a gusto. Porque el Dios que tenemos es un Dios de poder, es un Dios que todo lo mira, que todo lo sabe. Y ahí es donde entra tu fe, mi hermano. Sabiendo que Él todo lo sabe, sabiendo que Él todo lo mira, tú ten fe en Él. En cualquier petición que le estés pidiendo, en cualquier cosa que estés emprendiendo, o sea, que tengas por decir, un plan bueno, dile al Señor, yo tengo fe en ti, Señor. Yo creo que tú ya sabes mi plan, yo creo que tú me vas a ayudar. Y yo creo que tú lo puedes todo. Creer en Él, y Él lo puede hacer todo. Porque Él es poderoso, hermano. ¿O ustedes creen que Él no tenga poder para hacerlo? Si la Biblia dice que su mano no se ha cortado, que sigue siendo el mismo Dios desde los principios hasta los finales, en el cual no tiene principio ni fin, porque nadie sabe su edad. Él es Dios, punto, y se acabó, y no cuestiones. ¿Verdad? Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, mi hermano, todo lo que tú hagas, fuera de este libro. ¿Por qué digo fuera de este libro? Porque aquí en este libro hay un manual, y el libro es el manual. Aquí dice cómo te tienes que comportar con la esposa, con el esposo, con tu prójimo, con tu hermano, ¿verdad? Con tu enemigo, con la autoridad, que es el gobierno. Bueno, nos dice todo, hasta lo que tenemos que comer. Mis hermanos, eso se refiere, que le vamos a dar cuenta a Él, ¿verdad? De todo, si desobedecemos este libro. ¿Por qué, mi hermano? El que desobedece el libro, ¿a dónde se va? Se va al mundo. Y empieza a hacer, ¿qué? Las acciones fuera de este libro, ¿verdad? Y sin darse cuenta están haciendo las acciones de un libro equivocado, que se llama Biblia satánica. Quiero que sepan. Si ustedes leyeran la Biblia satánica, dijeran, wow, o soy cristiano o soy satánico. ¿Sí me entienden? Porque estarías viendo, hay una predicación que está en YouTube, que yo mismo la prediqué, que se llama el que se retira de Dios, se arrima al diablo. ¿Por qué? Porque estás haciendo las actuaciones de Satanás. Estás actuando como Él quiere. No estamos haciendo las cosas como Dios quiere, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Por eso es muy importante que Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque me parece que en ellas está la salvación. ¿Por qué? Porque ahí está Él, y ahí está todo lo que tenemos que hacer. Entonces, muchos confunden cuando dice escudriñar. Una cosa es, muchos leen la Biblia y quedaron contentos porque la leyeron. No, hermano, no más escudriñar quiere decir que la leas y te hagas un estudio. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo, si usted se pone a leer el capítulo de los Salmos 22 y lo leyó, está bien, pero si usted no lo entendió, Jesús está hablando que lo escudriñes, o sea, que te hagas un estudio sobre lo que entendiste, para que sepas bien y estés bien, tú de acuerdo contigo mismo que lo entendiste, y pongas en obra lo que aprendiste. Es lo que está hablando Jesús. Porque si no leemos como un perico, imagínate, yo tengo un perico aquí y lo pongo aquí. A ver, perico, predícales. El perico se pone a leerles toda la Biblia. Uno de aquí va a decir, saquen ese perico y de ahí un poder, tu mamá está leyendo. Yo quiero que me explique, ese perico nomás me está leyendo, ¿verdad? Mis hermanos, no hay como escudriñarla. Y lo que demanda Jesús, que la escudriñemos, para que no estemos en ignorancia. ¿Sí me entienden? ¿Por qué creen que Dios dice, mi pueblo pereció por ignorancia? Ahora,
Está hablando de aquel pueblo antiguo de los hebreos, como muchos perecieron por ignorancia. Ahora, mis hermanos, ¿por qué vamos a perecer nosotros igual? Ahora, no somos más que los que perecieron. No somos más. Pero sí, mis hermanos, si obedecemos, podemos nosotros sobrevivir una vida eterna con Jesús, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Eso es muy importante que nosotros obedezcamos la palabra. Como dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Que no nomás seamos lectores, oidores, sino hacedores de la palabra. Es lo que nos demanda la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, Él nos va a tomar, un día nos va a dar a pedir cuentas, hasta de nuestros hijos. Oído, los que somos padres, no nos va a decir el Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu hijo, el hijo que yo te di? Y la esposa que te di, ¿por qué no la cuidaste? Y los hijos que te di, ¿por qué no los amamantaste? ¿Por qué no los amamantaste? ¿Por qué no los cuidaste? ¿Qué le vas a decir? Oh, Señor, lo que pasa es que mire, hay excusa delante de Él. No hay. Nosotros como padres de familia tenemos que a nuestros hijos darles amor, que es lo primero. Enseñarles la palabra para que ellos crezcan sabiendo quién es Dios. A nuestras esposas tenemos que aprender a mimarlas también. Yo me sé hasta la chiquero, pero ella no chiquea más a mí que yo a ella. Ella es bien cariñosa, ¿verdad? Y así tenemos que ser. A nuestro hijo pues también lo tenemos rodeado de amor. ¿Sí me entienden? Así tenemos que ser nosotros, porque así lo quiere Dios. ¿O cómo vamos a estar en el cielo? Imagínate que vamos a estar en el cielo allá. Ya vamos a estar sentados. Imagínate que ya estamos en el cielo. Imagínate que habemos millones ahí sentados. Y en grupos, y unos hablando mal de otros, otros a ver cuál tiene la esposa mejor. Vamos a caer de cabeza en tiempo de luz. No te digo unos segundos, en tiempo de luz quedaríamos de cabeza aquí a la tierra otra vez. Porque no puedo haber pecado. ¿Sí me entienden? Entonces ahorita estamos en práctica. El Señor quiere que practiquemos esta palabra, que practiquemos esta vida cristiana. ¿Qué quiere decir? Esta vida ungida, porque cristiano quiere decir ungido. Esta vida ungida, ¿qué quiere decir ungida? Llena del Espíritu Santo. Que la vivamos en santidad, para cuando ya estemos allá, ya lo practicamos aquí en la tierra. Pero para poderlo sobrellevar y poderlo hacer, mis hermanos, como dice en 1 Tesalonicenses 4:12 en adelante, que Él va a venir, en el día del rapto, va a venir y nos va a llevar. Nos va a llevar a todos, pero va a transformar este cuerpo, precisamente para que no pase lo que les estoy diciendo ya, que los niños no van a estar ahí hablando de un al otro, viendo lo que no deben. No, vamos a tener un cuerpo transformado. Este cuerpo, la Biblia dice que es corruptible. Es un cuerpo que siempre está en lucha. Estamos luchando todo el tiempo con nosotros mismos, con el pecado, ¿sí o no? Y por eso es que la Biblia dice, y dice, hijitos, dice, en el libro de Juan, dice, si alguno ha pecado, dice, os preocupéis, dice, abogado tenemos con el Padre. O sea, te dice, no te vayas al mundo de lleno, no te preocupes, tienes un abogado. Ese abogado te ayuda, mira, tú sigue en santidad, nomás arrepiéntete. Pues mis hermanos, cuando venga el rapto, cuando venga el día que estamos esperando nosotros, aunque muchos nos juzgan y no creen en eso, nosotros sí creemos que va a venir el Señor. Este cuerpo que tenemos corruptible va a ser incorruptible. Va a ser incorruptible, va a ser un cuerpo como el de Jesús. Un cuerpo que si le pones una bomba atómica no le va a hacer ni cosquillas. Un cuerpo que va a atravesar paredes, pero un cuerpo que al mismo tiempo es carne y hueso. Un cuerpo que al mismo tiempo va a poder comer, porque lo miramos en Jesús, cómo se hizo unos pescaditos, se los comió con los apóstoles. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, acuérdense que Dios nos va a juzgar un día y le vamos a dar cuentas. Ahora, si viviste en santidad, pues ¿cuáles cuentas les vas a dar? ¿Cuáles? Ninguna. ¿Por qué? Vámonos a Romanos 8. Vamos a ver. Como no lo tengo contado, no creo que es Romanos 8:1. Te lo puedo decir verdaderamente lo que dice, pero si lo leemos, vamos a ver. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En quién? ¿En el Buda? No, Cristo. Jesús. ¿En un ídolo? No, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ni siquiera dice en Mahoma, ¿verdad? En Alá.
No dice nada. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, al Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros no se nos van a pedir cuentas. Si es que obedecimos este libro, no se te van a pedir cuentas. ¿Sí me entienden? Pero si no lo obedecimos, sí se nos va a pedir cuentas. Se nos van a pedir cuentas. Pero al pedir, si te van a pedir esas cuentas porque se te va a juzgar. Y de ahí, de cabeza al infierno. Pero aquel, mi hermano, que vivió de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Jesús, no va a ser cuestionado, sino que es directo con el Señor, al gozo del Señor, a la eternidad. Muchos dicen, pero ¿qué vas a hacer en el cielo? Poco todo el tiempo vas a estar tirado de cabeza adorando a Dios. Es que no están entendiendo. No vamos a estar todo el tiempo tirados de cabeza adorando a Dios. Dios tiene tiempo para todo. Va a haber muchas actividades en esos días. Cuando ya estemos con el Señor, no todo el tiempo vamos a estar en el cielo. La Biblia dice que vamos a descender aquí a la tierra. La Biblia dice que vamos a estar aquí 1000 años reinando con Jesús. Y la Biblia habla de muchas actividades que vamos a estar haciendo con el Señor. No crean que no vamos a estar más adore y adore y adore y adore. Si no, Dios ha hecho un robot y le pone un botón y ya, y va a estar ahí. Dios no nos quiere así. Va a haber muchas actividades. Vamos a andar tan ocupados, hermanos, que es necesario que tengamos un cuerpo poderoso, un cuerpo eterno, porque este cuerpo no lo resistiría. Vamos a tener muchas actividades en el cielo. Nos vamos a echar unos manjares, pero ricos. Muchos piensan, no vamos a comer, porque ya estamos eternos. No, ¿cómo que no vamos a comer? Vamos a comer, hermano. Vamos a comer. Vamos a echar unos buenos refines, como dicen por ahí. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, estábamos en Romanos, estábamos en Hebreos, en Hebreos 8:13, y ya habíamos acabado de leer ahí. Ahora vamos a ir a la otra cita. A Josué, váyanse a Josué, mis hermanos. Wow. Amén. Váyanse con nuestro hermano José. Ok. Váyanse a Josué 7. Hay muchos que dicen, ¿qué vas a hacer al Viejo Testamento? ¿Cómo que qué? Si de ahí nació un nuevo, por favor. ¿Ya están en el 7? Amén. 7:13 al 25. A la carne no le gusta que le lean, pero acuérdense, la carne tiene que morir. 7:13 dice, levántate, Dios hablando a Josué, dice, levántate, santifica al pueblo, ¿verdad? Y santificaos para mañana. ¿Qué le está diciendo? Levántate, José, y apártame al pueblo. ¿De qué? Del mundo, del pecado, de los malos pensamientos, de las malas acciones. Santificar quiere decir apartar. Apartar. Pues dice, levántate, dice. Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Ya te lo estaba diciendo un aviso. Y así Jesús, por medio de Pablo, nos está hablando que nos santifiquemos para el día de su venida. Está cerca la venida de Dios. Nos está avisando. Acuérdense que dice en la Biblia que un día es como ¿qué, María? 1000 años. 1000 años. 1000 años como un día. Exactamente. Entonces dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. ¿Cómo supo Dios? Que ni siquiera estaba en el campamento. ¿Cómo supo Dios que había un pecador ahí que había desobedecido? Porque todo lo ve, porque todo lo sabe. Por eso es que le digo a José, santifica, que le dijera al pueblo que santificara, que se pusiera bien delante del Señor, que se apartara para el Señor. Por eso dice, Jehová el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. A ver, aquí alguien de nosotros como cristianos, ¿quién le va a hacer frente a un demonio si está en pecado? Nadie. ¿Saben por qué? Porque Dios no te va a ayudar, no va a estar contigo. No va a estar en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás en pecado, te hacen anatema.
olvídate, el demonio se va a reír de ti. Entonces, ¿cómo le iban a hacer frente a sus enemigos? Los israelitas tenían muchos enemigos a sus alrededores, muchos pueblos que lo odiaban. Pero para ganar la batalla siempre tenían que estar santificados. Para ganar la batalla siempre tenían que estar bien con Dios. Las veces que estuvieron mal, caían israelitas, pero muertos, muchos. Los otros, como dicen en México, les dan una vez. ¿Sí me entienden? Por eso es muy importante que nosotros estemos todo el tiempo, mis hermanos, luchando con nosotros mismos y no estar en pecado. Dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Ya Dios quería un orden porque es un Dios ordenado. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Wow. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Imagínate que yo dijera ahorita, hermanos, el Señor va a descender, no lo van a ver, pero van a oír su voz, y va a llamar a unos varones de aquí. ¿Qué hicieron ustedes? Yo estoy seguro que varios se pusieron nerviosos, y hasta yo también. Ay, ¿qué nos irá a decir? Y rápido, Señor, perdóname, mira, perdón, hasta lo que no, porque nos iba a llamar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ok, quedamos en el 15, ¿verdad? Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema, en el pecado, será quemado. Dice, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Oye, bien horrible esto, como que fuera un Dios malo, pero no. Lo que pasa es que es un Dios santo, pero así como es un Dios de amor, es un Dios juez. En veces cuando nuestros hijos hacen algo malo, los regañamos. Ya no vamos con ese padre amoroso, vamos como un juez a juzgar a nuestros hijos, a darle una regañada buena o una sentadiza para que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Pues, ¿por qué Dios no? Si Él nos hizo, Él tiene el derecho de todo, ¿verdad? Ahora, en estos tiempos, mis hermanos, todo aquel que se aleja de Dios y que no le obedece, es lo mismo. Dios se retira de él, la persona muere y es condenada al infierno. Es lo mismo. En aquel tiempo era la sombra, la sustancia de lo que pasa ahorita. Dice el 16, José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabulí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, ¿verdad? Y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hallaron a Anatema, hermanos, era Acán. Y dice, y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Se confesó, ok, confesó su pecado, y dice, pues vi entre los despojos, ¿verdad?, un manto babilónico. Pues cuando tenían guerras con otros pueblos, ¿verdad?, vio entre los... Hay veces que Dios les permitía que agarraran, y hay veces que no. Y resulta que aquí era la parte donde no, y los obedeció. Se vio un manto babilónico, dice, muy bueno, dice. Y 200 ciclos de plata, dice. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Fíjate, hizo un hoyo en su casa y escondió todo aquello que no se le ha permitido, que Dios había prohibido que lo agarrara. Hizo un hoyo y lo escondió. ¿Por qué hizo un hoyo? Sabía la familia, sabía la esposa, sabía sus hijos, pero no sabía el vecino, ¿verdad? No sabía nadie. ¿Pero quién no sabía? ¿Quién no sabía? Dios. Porque acuérdense que todo escudriña. ¿Qué leímos en Hebreo? Que todo lo ve. Dios sabía. Y por eso Dios no podía manifestarse entre medio de ese pueblo para defenderlos, porque Dios era un anatema y era necesario que el anatema fuera sacado de él, ¿verdad? Dice,
Josué entonces envió mensajeros, después que se le dijo todo esto, ¿verdad? Después que se le confesó todo lo que se hizo mal. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, dice, ¿verdad? Y el dinero debajo de ello, y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y dice a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron de delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. Se juntó todo el pueblo y agarraron a Acán, que era el pecador, el anatema, pero con todo y su familia. Fíjate qué duro, dice, y tomando de medio de, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenían, dice, y lo llevaron todo al valle de Acor. Miren lo que hicieron ahí. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrear. Una persona que no cree en Dios va a decir, por eso no creo, por eso ya creo que no hablo de Dios. Porque no entienden lo espiritual, no entienden el corazón de Dios. Si Dios no haga esto, ¿qué creen que haya pasado si Dios no haga nada? Iban a seguir haciendo otros. Y no iba a haber remanente. Sí iba a ser un desastre. Era necesario para que Dios tomara cartas en el asunto. Por eso cuando nosotros la regamos como cristianos, siempre lo que haces es cometes algo que no tienes que hacer. Por ejemplo, ¿qué decir? Que una persona va y se mete con una mujer que no es su esposa. ¡Ay, Señor! A la semana, perdóname, Señor. Y Dios te perdonó. Pero resulta que después se da cuenta tu esposo. Dios te perdonó, pero darse cuenta tu esposa a lo mejor no te va a perdonar. Se va a divorciar. ¿Qué vas a perder? A tu esposa que amabas, a tus hijos no lo vas a, hasta la custodia vas a perder, no los vas ni a ver ya. Es una consecuencia del pecado. Dios te perdonó, pero por la consecuencia y la vas a pagar y la vas a sufrir. Más aparte, recibes una llamada telefónica a los 3 meses que con la mujer que te metiste, ¿sabes qué? Salí embarazada. No, que ya no quiero saber nada, y por ti ya perdí a mis hijos. Te voy a meter child support. Entonces quedó jalándose las greñas, en la ruina, sin esposa, sin hijos, sin amante, sin nada. Ay, Señor, pero ¿por qué que no me perdonaste? Sí, hijo, pero eso que lo hiciste, no lo hice yo. Es como si yo le pego a alguien por accidente en el trabajo y le hago una cortada y le queda la marca ahí, ¿verdad? La persona me perdonó a mí, pero el hecho de que me perdonó no quiere decir que se le va a quitar la marcota esa que tiene que lo hice. Cada que ve la marca va a decir, esta fue una que el hermano me pegó, pero ya lo perdoné. Pero va a traer su marcota. Y un día le voy a decir, oye, esa marcota que traes ahí, ¿qué tal? ¿Te felirá? No, es que en el trabajo me pegaron. Pero trae esa marca ahí. Entonces la persona cuando peca, Dios lo perdona, pero queda la marca, el hecho de lo que la persona hizo. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que aprender a entender la Biblia y entender que Dios es juez, Dios es bueno. Porque si Dios no hiciera justicia, no se salvaría nadie. Todos seríamos malos. Porque dijeron, no me va a hacer nada. Ay, me va a perdonar y aparte de todo va a estar bien. No, hermano, te perdona, pero queda la consecuencia. Es como si te das estoy predicando aquí y empiezo a bailar en la carne y ¡pam! Me doy un cabezazo. Y usted así, ella se pegó, ¿verdad? Y al ratito se me da un chipotón. Y aparece acá el otro Pedro aquí comiendo conmigo. Un chipotote aquí. Y digo, no, se me va a quitar. Pero va a quedar la consecuencia de ese golpe. Se me va a quitar. Pero van a quedar dolores de cabeza. Va a quedar la consecuencia del golpe. Y quizás con el tiempo se me va a ir quitando todo eso. ¿Verdad? Bueno, ¿ya están entendiendo? Entonces, mis hermanos, ahora nos vamos a ir a Ezequiel. Esto está duro lo que se va a hablar. Cuando esta predicación se me dio a mí anoche, yo dije, wow, Señor, me estás hablando a mí. Porque sepan ustedes, mis hermanos, los predicadores saben que Dios nos habla primero y nos exhorta a nosotros antes que al pueblo. ¿Ah? Entonces váyanse a Ezequiel 8:1. Vámonos a Ezequiel. What is Ezequiel?
Ezequiel 8:1 dice, voy a leer hasta el 18. Acuérdense que es bonito porque si no leemos vamos a predicar todo incompleto. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Está hablando un sacerdote llamado Ezequiel, ¿verdad? Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego. Dice, desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Mira lo que miró. Dice, el aspecto de bronce refulgente, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejadas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, dice. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta, ¿verdad? Me dijo luego, entra y ve las maldades, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Déjenles explico un poco de esto. Dios estaba molesto porque Dios le había enseñado por medio de Moisés al pueblo, ¿verdad?, que no tenían que tener ninguna clase de imagen, mucho menos adorarla. ¿Sí me entienden? Pero el pueblo de Israel se había volvido contra Dios. ¿Cómo? Adorando imágenes. Y Dios estaba molesto. Y hasta la fecha hay muchos que están contaminados, muchos judíos que están contaminados con imágenes. ¿Sí me entienden? Pero hay confusión en muchos, porque como leen la Biblia y dicen, no, mira, Dios mandó a hacer esta imagen y Dios mandó a hacer aquello. Pero si haces un estudio y lo escudriñas, te das cuenta que el mismo Dios, por medio de un rey, mandó destruir todas esas imágenes, entre ellas la culebra de cobre. Estaba en el altar de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, y dice, y delante de ellos, hablando en el versículo 11, dice, y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trayendo su lamparilla así y subían el incienso a los ídolos. Cuando ellos conocían a Jehová, conocían al verdadero Dios, al Dios que los había sacado cuando estaban de esclavos en Egipto, le dieron la espalda y estaban adorando imágenes y le hacían incensarios, y Dios estaba molesto, y Dios estaba desahogando con Ezequiel y con nosotros.
porque lo estamos viendo. Dios quería que nosotros viéramos que Él odia, que nosotros ponemos la mira en un mono de cartón, de papel, de bronce. ¿De qué me puede decir? ¿De qué más? De barro. ¿De qué más? ¿De qué más? De madera. ¿De qué más? Hay más. De piedra. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios le molesta esto. Estaba Dios en celo, porque Él los hizo. Él los sacó de la tierra de Egipto. Les dio de comer, les dio de beber, los vistió, los mantuvo sanos. Y le dieron la espalda. Y dice el 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Qué quiere decir en tinieblas? En escondidas. O sea, aquí estaban diciendo que lo estaban haciendo escondidas. Así como muchos de nosotros, en veces, escondidas hacemos cosas que a Dios no le agradan. En vez, y sabemos que está mal, pero lo hacemos. Y Dios lo está viendo. Lo está viendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Cuando ya todos se acuesten, cuando todos estén dormidos y tú despertes en la medianoche, ¿para qué despertaste? ¿Para pensar mugrero? ¿O para ver mugrero? No, despertaste, ¿verdad? Quizás tuviste un mal sueño, o quizás Dios te despertó para que lo buscaras a esa hora y doblaras rodillas. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? A mí me ha pasado que Dios me da visión y me enseña y me dice, quiero que ores por esta persona. Y a veces no es el nombre de las personas, yo tengo que orar por esa persona, me tengo que levantar y interceder. Dios mira todo mira. Entonces, mis hermanos, en nuestra soledad nosotros tenemos que buscarlo. En nuestra soledad, mis hermanos, nosotros tenemos que buscar a Dios y hablar con Dios y decirle que nos ayude en nuestra soledad para no hacer cosas que no tenemos que hacer, mis hermanos, porque Dios se desagrada de todas esas cosas. Por eso es que no miramos milagros en las iglesias. Ay, queremos ver milagros. Pero ¿cómo vas a ver milagros si estás viviendo un pecado? Queremos que Dios nos escuche. ¿Cómo nos va a escuchar? Si no le estamos obedeciendo. Si nosotros, siendo pecadores, siendo malos, si nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden algo y tienes para darle, y le vas a decir, ay, te lo mereces tanto que te voy a dar tu domingo, vete por allá. ¿Qué hemos hecho eso? Te portaste mal. ¿Cómo quieres que te hayas portado bien mal? Es más, estás castigado. Este fin de semana no sales con tus amigos. Así somos. Ahora, ¿por qué? ¿Acaso Dios no es Dios y no tiene derecho de corregirnos? Claro que tiene derecho de corregirnos. Eso y más. Él tiene el poder de darte la vida o quitártela porque Él es Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Por qué me quitaste la vida? Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera y no le podemos decir nada. ¿En dónde me quedé? En el 16, ¿eh? No, espera, en el 12. Ok, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Ahí era, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Mira, tenían imágenes en sus recámaras. Y hay mucha gente ahorita que tienen imágenes. Y lo malo que muchos les brindan culto, ¿verdad? Y voy a decir, miren, la Virgen María, por ejemplo, yo entiendo la Biblia que no es pecado que creas en ella. Tú puedes creer en la Virgen, amarla, decir, como la verdad. A ver, aquí, ¿quién siente amor por los apóstoles? Son nuestros hermanos, tenemos que sentir amor por ellos. Pero no voy a tener una foto de ahí del apóstol y hincarme ante él. Y decir, ¿sabes? Él era santo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Y dice, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un milagro. Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y te da el nombre, Jesucristo. Para llegar al Padre solamente a través de Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Entonces, a la Virgen María hay que respetarla. Fue una mujer que casó solinamente. A mí no me gusta que hablen mal de la Virgen. ¿Por qué van a hablar mal de ella? No está bien que hablen mal de ella. Por lo contrario,
Honorarla. Una mujer bienaventurada, una mujer que Dios usó, de ahí nació el Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, pero no vamos a poner una imagen de ella y decir, no, pues esta. Y para empezar, ni siquiera es ella. En Argentina, en España, les ponen una virgen blanca. Creo que dicen la virgen del cobre, no sé cómo. No sé cómo le dicen allá en Nicaragua, Guatemala, Salvador, no sé. Está la virgen de Suyapa, la Fátima, no sé, ¿verdad? Y en México nos pusieron la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, porque se supone que los cachos prietitos, todo, que para que nos vean de noche nos tenemos que enseñar los dientes, ¿verdad? La pusieron morenita. Entonces vamos a respetar a la Virgen, pero a la Virgen verdadera. Vamos a amar a la Virgen, pero a la Virgen verdadera, a la que está aquí en la Biblia. No a una foto que ni sabe ni cómo era ella. Nadie sabe que el rostro que tenía, la estatura que tenía, la fisonomía de su cuerpo, nadie lo conoce. Y la ponen ahí, y con el hecho de tenerla ahí, estás pecando ante Dios. Porque Dios demanda que no hagamos eso. Ni siquiera puedes decir, y poner un Cristo de barro y decir que es Jesús. ¿Acaso tú anduviste con Jesús en aquellos tiempos? ¿Para que digas ese es? No. ¿Dónde está Él? A mí la Biblia me dice, en el libro de los Hechos, capítulo 1, que Él subió. Llegó una nube de ahí, entonces se fue al cielo, al tercer cielo, con los ángeles. Eso muchos hacen una imagen de barro, de plata, de oro, y le enseñan a la gente lo que no es, lo que no está en la Biblia. Yo puedo predicarles con la Biblia católica. Les puedo predicar. Mis hermanos los católicos no tienen la culpa. El problema son los sacerdotes que no les enseñan la verdad. Porque en realidad, voy a decir algo que aunque quizás un sacerdote me escriba en internet y me eche pleito, yo lo voy a recibir con amor, pero no con pelea. Eso es lo que le voy a decir. Ellos no son católicos. Los sacerdotes no son católicos. Los que son católicos son los feligreses, los que van. Ellos no. Porque ellos saben la verdad. Ellos saben que a la gente no le dicen la verdad, que no tienen que adorar imágenes, que no tienen que confesar con ellos, no les dicen los dogmas que tienen, los 21 dogmas que tiene la iglesia, porque a ellos no les conviene. Porque a los mismos sacerdotes los tienen amenazados en Roma, porque en Roma lo que es el Papa, los cardenales, todos los que están allá, no son católicos, la mayoría son masones. Y hay un piso, 13 pisos que hay, ahí en el Vaticano abajo, ahí se reúnen para adorar a Satanás. Y quieren engañar a toda la gente católica. Lo tienen engañado, porque ellos no saben. Y nosotros estamos para desengañarlos, para decirles la verdad. Hay muchos católicos que, wow, yo digo, wow, qué bonito carácter tienen. Y bien nobles. Que lo único que les falta es que estudien la Biblia y la escudriñen y se vengan al reino de Dios. Porque yo le digo a muchos, porque me han dicho, oye, tú no eras católico antes, ¿por qué traicionaste? No traicioné nada. Digo, simplemente, le pongo este ejemplo, les dije, tú tienes a tu hijo en la escuela y tienes maestros que no le enseñan bien, ¿qué haces? No, pues lo cambio en una escuela mejor. Pues esto es lo mismo. Yo me fui a una escuela donde me estaban enseñando la Biblia como es. Allá me tenían engañado, no me estaban enseñando como es. Acá me están enseñando cómo es la Biblia. Traicionar, pues viéndolo así, ¿no? Yo seguí en el mismo Dios. Seguí creyendo en la Virgen. Seguí creyendo en Jesús. ¿Dónde está la traición? Simplemente estudié más, pero no dejé mi creencia. Yo seguí creyendo en la Virgen, seguí creyendo en Jesús, ¿verdad? Pero como son, como debe de ser. Es como si yo me crío, por decir, a las afueras de la ciudad, en una montaña. Nací en la ciudad, mis padres fueron para la montaña y me perdieron, allá dejaron de 3 años, me les perdí, y estoy en las montañas yo, y voy a comer sin cubiertos, voy a comer entre las piedras, desnudo, voy a comer como animal. Pero no más por eso no soy persona, yo soy persona. Un día van para allá, unas personas, y me dice el niño que anda ahí todo mugroso y el pelo hasta acá, pero tieso como piedra, porque nunca me baño. Que en el baño puede haber tanta piedra allá, tanta tierra pegada en el cuerpo, hermanos.
Me traen para acá, me van a bañar, me van a cortar el pelo, me van a costar trabajo, hasta una sierra van a usar, me van a cortar el pelo, ¿verdad? Me van a dar un baño, pero hasta con cloro, si se puede. Y me van a enseñar a comer cubiertos, me van a enseñar a hablar. Y además por eso yo no soy la misma persona, sigo siendo la misma, pero yo una persona educada. Así lo mismo, ¿sí me entienden? Nos educamos en la Biblia. Entonces, si me está viendo un católico, yo te invito a que tú estudies la Biblia y te desengañes por ti mismo, que no te dejes engañar, que no te den atole con el dedo. El día que tú te vengas al cristianismo, no quiere decir que te estás engañando a tu religión. Tú sigues en lo mismo, porque tú crees en Jesús, ¿no? Por supuesto sí, porque crees en Él. Tú crees en la Virgen, pues también nosotros. Pero creemos de acuerdo a la Biblia, que no tenemos que adorarla a ella, ni postrarnos ante ella. Ahora, si no vas a decir San Martín de Porres, ¿qué más hay? Niño Atocho. A ver qué me dice otro. No están en la Biblia, no existen. Entonces, engañan a la gente. No podemos nosotros hacernos un santo que no existe. ¿El Papa quién es para canonizar? Nadie. Solamente Dios puede hacer santo a una persona. ¿Fuera de ahí? Nadie. ¿Sí me entienden? Entonces yo no tengo en contra nada contra mis hermanos los católicos. Nada. Yo lo único que quiero es que ellos conozcan la verdad y se salgan de esa falsedad donde los tienen y que lean su propia Biblia la católica. Leanla ustedes. Desengáñense ustedes. No necesitan de que nadie les esté diciendo nada. Ok, ¿dónde me quedé? Al 16 horas, ¿sí? Le dice, luego me dijo, no veas hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, dice, sus espaldas vueltas al templo. Wow, sus espaldas vueltas a Dios, vueltas al templo de Jehová, dice, y sus rostros, hermano Chuy, me hace un favor, dice a Vicente que se vaya a hablar allá porque aquí perturba, por favor, gracias. Dice, y el altar como 25 varones, ¿verdad? Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Esta gente le dio la espalda al templo de Dios, viendo hacia el sol y adorando a Dios, adorando al sol. ¿Sabían ustedes que en la iglesia católica los sacerdotes adoran al sol? Pregúntenle por qué te la rodilla redonda ahí. No, después que te interrumpa, no voy a poner más, puedo mal. Oh, ven. Vamos a orar por ella, Vicente, no te preocupes. Adoraban al sol. En aquel tiempo aquellos judíos estaban, como vemos aquí, adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y resulta que en el catolicismo, no los feligreses, los mismos sacerdotes, los cardenales, los papas, adoran al sol. Pero no le dicen a la gente. No le dicen. Pero cuando un sacerdote decide venirse con nosotros, y luego lo quieren matar. Porque, ¿saben cuántos sacerdotes han venido al cristianismo que han dejado el engaño? Montones así, que se han venido con nosotros. Yo tengo un amigo, ella se iba a graduar de sacerdote ya. Y dice que alguien lo invitó a una iglesia cristiana, ¿verdad? Y él tenía a su novia, y que le dijo a su novia, te invito a una iglesia cristiana, dice, que me invitaron, dice, vamos, no perdamos nada con él. Y ella le dijo, pero ¿cómo vas a ir si ya te vas a graduar de sacerdote? Ay, ¿qué tiene? Dice, voy a ir, vamos con mi mamá, que a ver qué dice. Pero con la mamá, señora, voy a llevarme a su hija a una iglesia cristiana, la deja ir. Pero ¿cómo vas a ir tú si te vas a graduar de sacerdote? No, pues quiero ir nomás, de visita, ¿qué tiene? No me convence, yo soy hueso colorado. Pues ahí va a creer que salió siendo cristiano y no se graduó de sacerdote. La novia no se convirtió, pero sí. Y ahora lo platica como testimonio. Estoy hablando de ¿cómo se llama? El fallecito, ¿cómo se llama? Loki. Pero su nombre, ¿cómo se llama? Raúl. ¿Sí me entienden?
Y su tío de él, él tiene un tío que es sacerdote. Cuando él quiso dejar el sacerdocio, lo agarró la iglesia católica y le pusieron en un calabozo y lo torturaban ahí. Querían que confesara que no iba a dejar la iglesia. Es que las cosas no se pueden. Tienen que haber voluntad. Entonces, que muchos sacerdotes han dejado y siguen, se están yendo. La iglesia está quedando sola, la iglesia católica. Están viniendo a la verdad. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿dónde me quedé? Me quedé en el 17, ¿verdad? Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En pocas palabras, cuando me necesitan, no los traeré, porque no me están obedeciendo. Tienen que pagar la consecuencia, ¿verdad? Y hermanos, ya la última cita, que ya es bien rápido ahora sí, en el libro de los Hechos. Otros que también se quisieron burlar de Dios, y como Dios todo lo sabe, no pudieron. Váyanse a Hechos 5, versículo 1 hasta el 11, vamos a leer. Aquí nos vamos a ir más rápido ya para terminar. ¿Ya están? Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, una casa, un huerto, algo vendieron, ¿verdad? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que el acuerdo era que le iba a vender y iba a traer todo el dinero a la iglesia. Ese era el acuerdo. Pero estos quisieron engañar a Dios. Nos quedamos con tanto y damos a la iglesia tanto. Pero si él había quedado de acuerdo. Así que si tú le dices a Dios algo, hay que esforzarnos en cumplir, ¿verdad? Y dice el 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que me mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, cayó muerto por mentirle a Dios. Cayó muerto. Y esto pasó ya en el Nuevo Testamento. ¿Sí me entienden? Y dice: y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies, y al instante ella cayó a los pies de él y inspiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Está literal, mis hermanos. Tiene que haber gran temor en nosotros. Tiene que haber temor en nosotros, mis hermanos. ¿Cómo vivimos? Tiene que haber temor lo que hablamos de nuestras bocas. Y tiene que haber temor cómo pensamos. ¿Saben por qué? Ustedes dirán: bueno, pero no me va a pasar nada. La cosa es que si morimos en pecado, la eternidad nos espera en el infierno. ¿Qué nos cuesta obedecer, hombre? ¿Qué nos cuesta esforzarnos? Hermanos que están ahí oyendo allá en internet, esforcémonos, luchemos. Yo sé que es difícil porque la carne busca lo malo, pero busquemos obedecer a Dios y verán que vamos a vivir más felices. Dios los bendiga, mis hermanos.